Bueno, Víctor Jorge es redactor jefe y editor de la revista de Cultural. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal, Dulce? Muy bien. A ver, tú desde que empezó la revista de Cultural has estado en crisis. O sea, los momentos difíciles para la cultura desde 2008 hasta ahora pues no se han superado del todo y encima ahora pues nos ha tocado la pandemia del COVID, la pandemia universal. ¿Tú crees qué has tenido que hacer para que la revista sobreviva, para que siga adelante? A ver, nosotros siempre desde el principio hemos sido muy independientes, ¿no? En cuanto a las instituciones públicas, incluso en cuanto a fondos exteriores. O sea, nosotros somos un proyecto autogestionado totalmente. Y entonces, claro, ahí no varía mucho, ¿no? Si hubiésemos dependido de las instituciones o de alguna entidad privada, pues sí es verdad que sí lo hubiésemos notado mucho, pero hemos resistido los envites del destino, al final con la perseverancia que te da la pasión por lo que haces, ¿no? Porque evidentemente no es un trabajo al uso, no nos llevamos una nómina, ni siquiera nos llevamos dinero por hacerlo, es prácticamente un hobby, ¿no? Un hobby con visos de formalizarlo y de ir trabajándolo poco a poco, y en eso estamos. Pero sí es verdad que si hubiese sido un trabajo, yo creo que uno, al ser medio de comunicación, y dos, al ser muy ligado con el sector cultural, lo hubiésemos pasado muy mal, muy mal. O sea, yo creo que si hubiésemos a lo mejor dado el paso de buscar financiación, formalizar toda la estructura, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Sí. La estructura jurídica y tal y cual, yo creo que lo hubiésemos pasado muy mal, y de hecho no seguiría el proyecto a día de hoy, porque muchísimos otros proyectos ha pasado lo mismo. Pero claro, al no necesitar dinero, cuando no hay dinero no lo echas en falta. O sea, que es todo pura pasión y puro hobby, sí, ¿no? Sí. Sí, es como cuando yo escribo por hobby, no porque me vaya a pagar alguien, ¿no? O sea, si alguien te paga, estupendo, pero lo voy a hacer de todas formas, ¿no? Esa es la idea. Claro. Pero tú no crees, por ejemplo, que ese tipo de... Yo siempre comparo el proyecto de Cultural de ahora con Gaceta de Arte, que también eran unos locos, visionarios. Bueno, mucho comparar, ¿eh? Es mucho comparar, pero eso nunca se sabe, ¿sabes? Porque aquellos eran unos años 30 y estos son unos años 20, que estamos empezando, y aquellos eran unos chicos jovencitos que también eran unos locos, y ustedes lo mismo. Son un grupo de chicos y chicas jovencitos que son unos locos y se lanzan a hacer una revista en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Tú no crees que el derecho o sea, no crees que ese tipo de proyectos debería estar más protegido? O sea, no están indefensos los creadores, porque también en la revista ustedes hablan con muchos creadores, hacen un montón de entrevistas, o sea, estás todo el día en contacto con ese mundo. ¿Tú no crees que la administración se ocupa poco de este tipo de proyectos que debería tutelar para que salieran adelante? Porque sería una pena que muriera. Gaceta de Arte murió porque llegó la Guerra Civil, por ejemplo, ¿no? Ellos sí tuvieron algunas ayudas del Cabildo, aunque no se sabe, pero sí. Igual que el Círculo de Bellas Artes, la primera ayuda se la dio el Cabildo para pasar de ser una casita terrera a tener 2 plantas. ¿Tú cómo ves el tema este de la mezcla del mundo del derecho y la administración pública y los proyectos culturales? A ver, existe un desconocimiento total, primero, de los procesos al final administrativos formales que son encausados a través del derecho. O sea, todo ese recorrido hacia una subvención o hacia una ayuda, todo eso es derecho. Y eso muchas veces supone muchas trabas para un grupo de personas que al final no tienen ni idea. Es un grupo de personas movidas por la pasión y lo único que sabemos hacer es eso. O sea, no tenemos ni formación en ADE, ni en gestión de empresas, ni nada. Lo único que hacemos es lo que nos gusta. Entonces, claro, cuando tú te topas con la barrera de la administración, que es como... O sea, tú llegas y es como un gran muro, ¿no? Que no te entiendes. Claro, o como la Torre de Babel, ¿no? 1000 lenguas hay escritas y eres incapaz de saber lo que pone. Es un trance. Y yo creo que no es del todo simple tampoco
para los creadores no se les... Yo creo que no se les educa en el sentido de protege tu trabajo, la propiedad intelectual. Tu trabajo también tiene responsabilidades, mucho de lo que haces, porque al final lo expones públicamente y eso puede tener una serie de repercusiones incluso legales, depende de lo que hagas, ¿no? Depende de... ¿Ustedes se han encontrado con algún problema legal alguna vez? No, nosotros la verdad es que no, pero también te digo que al ser en el sector periodístico, sí es verdad que, por ejemplo, yo en la carrera di muchísimo de derecho y muchísimo de ética profesional, entonces claro, salimos muy curtidos de ahí. Pero los artistas sí es verdad que... ¿Qué es eso? Que parecen como que no tienen noción de las leyes y es verdad que muchos artistas a veces quieren hacer unas cosas que parecen imposibles a ojo de cualquiera que entienda un poquito, ¿no? Sí, quizás tiene una parte buena porque al no tener ni idea te saltan las leyes y haces obras creativas totalmente innovadoras, pero también tiene una parte mala que es que no te sabes defender y al final malvives económicamente, ¿no? Total. Frente a otros sectores, ¿no? Incluso eso lo que te hace muchas veces es depender de un gestor, que esa figura, la figura del gestor entre pues un artista y instituciones o un artista incluso coleccionista, yo creo que esa figura es muy importante el derecho. Ahí sí es muy importante el derecho, muy importante la gestión, pero sí es verdad que el artista a lo mejor si se formara más en derecho, si tuviera esos conocimientos, a lo mejor la figura del gestor se iría desdibujando. Claro, yo, por ejemplo, que he sido muchos años responsable de cultura, yo creo que lo único que a mí me ayudó, a diferencia de otros políticos, por ejemplo, que estaban en cultura, es ser abogada, porque entendía la administración pública, pero al mismo tiempo yo estaba ahí, yo pedí estar en cultura, no pedí estar en economía ni en ningún sitio, a mí me gustaba el mundo cultural. Entonces, lo único que me ayudó fue para que no me engañaran, para que no me dijeran que eso no se podía hacer, eso tampoco, que es lo que te suelen decir, porque es lo cómodo, ¿no? Entonces, efectivamente, aunque parezca que no y aunque parezca que te aleja de la creatividad, yo creo que el conocer un poquito los mimbres del derecho ayudaría muchísimo a un montón de artistas a no tener que tener otros trabajos secundarios para poder sobrevivir, porque al final algún día tendrás que, no sé, pues yo qué sé, formar una familia, comprarte una casa, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Con el arte? Ahora mismo es muy difícil, ¿no? Por supuesto, incluso con fiscalidad. Por ejemplo, pero bueno, ese es otro, el asesor fiscal. Ahí ya me rindo, porque yo soy tampoco sé. Mira, y una cosa, en el mundo de la cultura no había igualdad, no hay igualdad, en ningún mundo hay igualdad, pero no solamente de género, sino con colectivos como los colectivos ligados a la LGTBI, con la gente que siempre ha sido pues un poco distinta, ¿no? Que no están dentro, digamos, del establishment. ¿Tú crees que después de la crisis del COVID habrá una regresión hacia detrás o no perderemos igualdad? Mira, yo te voy en materia cultural. Sí, yo te voy a poner el ejemplo de mi TFG fue un estudio de TEA, de la exposición Fondo Noviembre, durante muchísimos años, y lo hice un estudio de género comparado. Y los resultados que me dieron fue que durante la crisis de 2007 hubo un descenso del número total de participantes, pero también hubo una pequeña, no digamos regresión, sino sí freno hacia la tendencia a la igualdad. Evidentemente los números entre hombres y mujeres eran apabullantes. A finales de siglo eran pues de un 20-80% evidentemente los hombres. Sí. Y con la crisis... 20-80 estaba muy bien. Sí, sí, la verdad es que en Fondo Noviembre estaba muy bien, porque yo me acuerdo que yo hice también una encuesta en el año 2000 y el espacio cultural que salía mejor parado era el espacio cultural del Tanque y era un 25-75. Perdona, te corté. No. Y te decía que durante la crisis de 2007 hubo un descenso del número total de artistas, pero también hubo un freno en la tendencia a igualarse. A igualarse. O sea, volvió un poquito para atrás. No diría que volvió un poquito para atrás, pero se frenó. ¿Tú crees que ahora pasará lo mismo? Hombre, sí es verdad que cuando el hambre aprieta, lo importante es comer, ¿no? Que a lo mejor
Los hombres se moverán Si mejor. hay una, no, digo que si hay una crisis, a lo mejor nos olvidamos de otras cuestiones, ¿no? Ya. Y priorizamos, pues, eso. Pero es como el si las comer. mujeres no comieran. No, pero exacto, que hay veces que cuando, por ejemplo, ahora no, que estamos muy focalizados en salvar el turismo, el turismo, claro, pero es que hay otros muchísimos sectores que están igual de mal, a lo mejor no tiran tanto del carro, pero si la crisis se enfoca en salvar algo determinado, muchas otras cosas se verán afectadas. Eso es lo que a lo que yo voy, que yo creo que se tiene que tener una visión más global del problema, no solo focalizar en un punto, si es verdad que hay un punto importante que hay que salvar, pero no dejar un reguero por el camino, ¿no? No matar todo lo demás, ¿no? O sea, hay que regar todo. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Tú crees que podrás vivir de algo relacionado con la cultura? Porque aunque estudies periodismo, te encanta el mundo cultural. Entonces, ¿crees que podrás sobrevivir económicamente en el mundo de la cultura? Hombre, citando a un profesor mío de la facultad, acabaré durmiendo debajo de un puente. Pero aquí hace calorcito. Sí, no me da falta mucho. Pero sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Porque si pensase que no tendría sentido seguir, ¿no? Entonces, prefiero pensar que sí. Y sí, no lo veo tan descabellado. Hay muchísimas otras cosas más descabelladas, la verdad. Y lo espero y lo anhelo al final, porque... Bueno, pues si uno cree en algo, lo consigue, ¿no? Eso decían los estoicos, que si te centras en actuar para conseguir lo que quieres, al final lo terminas consiguiendo. Si te olvidas del panorama negativo que hay, de todo lo negro que hay alrededor que nos ocurre, y te centras en lo tuyo, que es crear y hacer la mejor revista posible, o la mejor obra, pues al final lo conseguirás. Pues en eso estamos. Pues muchas gracias, Víctor. A ti.